CIMAC Radio presenta La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos escucharnos el día de hoy en un episodio más de La Nube Violeta. El día de hoy vamos a tener un programa bastante especial. Hace 15 días hablábamos de la violencia digital, de Ley Olimpia, de qué es Ley Olimpia, cómo se sanciona, y un poquito Claudia, nuestra invitada, nos contó acerca de lo que se vivió en Michoacán en todo este proceso de incidencia de todo el movimiento feminista contra la violencia digital, ¿no? Entonces, por eso creímos importante el día de hoy poder platicar de este movimiento que no nada más es a nivel estatal, a nivel nacional, sino que hoy en día busca tener presencia a nivel internacional y vamos a tener una invitada bastante interesante. Ella es una gran activista del Frente Nacional para la Sororidad. En un ratito nos va a acompañar, pero mientras vamos a platicar de qué es este movimiento. Bueno, pues aquí su servidora también ha sido activista de este movimiento por ahí desde 2016, 2017. Sin embargo, la lucha contra la violencia digital ya lleva más de 10 años. Hace 10 años o un poco más empezó otra de las grandes activistas, que es Olimpia Coral Melo. Ella es una activista que hoy en día es reconocida como una de las mujeres más poderosas a nivel mundial por la revista Times, de las más influyentes y más poderosas también en México, y recientemente fue reconocida como una de las mujeres también más importantes, de las 74 o 75 mujeres más importantes que reconoció la Unión Europea. Pero antes no era así. Antes era Olimpia la que tenía un video sexual. Entonces ella se hizo pues viral por su video sexual. Lamentablemente ella fue sobreviviente, ella es sobreviviente a la violencia digital. Y en ese proceso de buscar justicia, de buscar un reconocimiento, porque en ese entonces no había un nombre como tal de cómo llamar a esa violencia, no era reconocida, por ende no era sancionada. Hubo un proceso bastante difícil para Olimpia, en el que tuvo que pues justo, ¿no? Aislarse socialmente, digitalmente, tener estas caídas emocionales que muchas veces o en muchas víctimas también les fomentan estos pensamientos suicidas, y que tuvo que salirse de la escuela. Todo el mundo en el pueblo donde ella vivía la reconocía, y bueno, a grandes rasgos lo que ella hizo fue también contactar a otras mujeres, otras víctimas. Su familia, especialmente su mamá, la alentó bastante a seguir luchando y poder reconocer esta violencia. Entonces es ahí cuando pues surge esta idea de querer hacer algo para reconocer esta violencia. Muchas de las víctimas se contactan con Olimpia. Cabe decir que Olimpia es una mujer que siempre ha sido activista, ha alzado la voz por las causas justas, y también por eso era conocida en Huauchinango, Puebla, ¿no? A raíz de que le sucede esto, pasa un tiempo y se empieza a reunir con distintas mujeres, entre ellas víctimas de violencia digital. Y bueno, ahí es cuando empieza este movimiento. Yo llegué en 2016, todavía ni siquiera sabíamos cuál iba a ser la ruta o que iba a haber una ley que se llamara Ley Olimpia, ¿no? En ese entonces solamente éramos un grupo de mujeres que estábamos escuchando el caso de Olimpia, y nos quedamos muy impactadas por todo lo que escuchamos, ¿no? Escuchamos también otros casos que ella nos expuso, y fue ahí cuando nació el Frente Nacional para la Sororidad. Éramos mujeres que habían sido víctimas de violencia digital,
éramos activistas, éramos empresarias, éramos distintos perfiles de mujeres que queríamos hacer algo en contra de esa violencia. Em, Así fue como se funda el Frente Nacional para la Sororidad. Comenzamos con una campaña que fue para el 8 de marzo. Ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer una ley. Sí estaba dentro de ese radar. Incluso Olimpia lo había trabajado con otras compañeras en Puebla, pero realmente nosotras, ahora sí que en esta agrupación, todavía no sabíamos muy claramente qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Lo que sí era que teníamos que primero posicionar o visibilizar estas violencias. Así empezamos con esta campaña que fue para el 8 de marzo, se llamó No me felicites y pues como su nombre lo dice, ¿no? Era para poder decir que ese día no es para felicitar, sino para conmemorar. Y es ahí cuando pues empezamos ya a visibilizar un poco de los temas de violencia digital contra las mujeres y poco a poco se van uniendo más compañeras, em, muchas de ellas, las cuales tuvieron un papel fundamental en esto, fueron las compañeras abogadas y y bueno, se crea esta ley, ¿no? Este conjunto de reformas, cabe decir, como lo vimos en el episodio pasado, que Ley Olimpia no es una ley, sino un conjunto de reformas que modifican la ley de acceso a una vida libre de violencia para reconocer la violencia digital, porque creíamos importante nombrarlo, ¿no? Muchas veces decimos que lo que no se nombra no existe y por eso decidimos eh, tener un artículo específico en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que reconociera y que definiera qué es la violencia digital desde una perspectiva de género. Eh, y por la otra, es también una reforma al Código Penal bueno, depende de qué estado, ¿no? Actualmente tenemos en la Ciudad de México y en los códigos penales estatales y el federal, que hablan de una sanción a la conducta tal cual de difundir, compartir, el grabar, incluso el simular y el editar pues contenido íntimo sin el consentimiento de otra persona y es ahí cuando se sanciona esta conducta, ¿no? Varía muchísimo del estado en el que se encuentren, generalmente va entre los 3 años y 8 años, que se puede duplicar de acuerdo a las agravantes. Eh, Cómo es que una persona no tenga pleno conocimiento de poder o plena conciencia para poder tomar decisiones, que sea un funcionario público, que sea tu expareja o que haya tenido una relación de concubinato, ya sea anterior o actualmente, entre otras, ¿no? Y básicamente ese es el conjunto de reformas. Decidimos comenzar con esta parte legislativa y fue ahí cuando comenzó pues todo el movimiento, ¿no? Realmente fue bastante llamativo el posicionar ese tema. Em, si algunos vivieron por ahí también todo este tema de la aprobación de Ley Olimpia que escuchaban en las noticias, pues era justo por la presión que estábamos ejerciendo de manera constante. Se dice fácil, pero no lo es porque implica mucha organización, implica tener una constancia, pero también un sentir de todas nosotras que es lo que nos movía, ¿no? Ahora sí que tener la llama encendida y éramos mujeres en ese entonces que algunas no nos conocíamos entre todas porque pues sí éramos bastantes, veníamos de distintos contextos o incluso de otros estados, pero poco a poco se fue generando esa hermandad. Actualmente somos un montón de mujeres haciendo cosas para poder prevenir y sancionar la violencia digital, pero en ese entonces nos costó un poco, bueno, en mi caso sí, porque soy una persona que necesita conocer más a las personas para poderse sentirse en confianza, pero realmente fluyó bastante bien. Todo el movimiento ha sido una lucha constante de, de ir en contra no solo de la violencia digital, de la conducta que hace que te conviertas en una víctima y que pueda dañar tu dignidad, sino que aparte es un movimiento que busca también posicionarnos actualmente
pues como más bien posicionar el tema de la violencia digital, ya no solamente sobre que recae sobre una persona que comparte, sino a las grandes plataformas digitales que fomentan este tipo de violencias, como pueden ser Facebook, TikTok, incluso OnlyFans, que también tenemos una postura bastante crítica. Cabe decir que nosotras tenemos distintos principios y estrategias y que siempre, y es algo que siempre agradezco bastante de mis amigas y de mis compañeras, que es el poder eh, ser críticas y poder hablar y poder discutir y poder debatir frente a distintas posturas y distintas visiones que hay de esta violencia, ¿no? Entonces es algo que siempre hemos agradecido. Hace un año tuvimos nuestra primera como jornada de certificación en donde decidimos que sí necesitamos una certificación para la violencia digital y que creamos este programa hace unos años. Ahorita les voy a comentar quiénes son defensoras digitales, pero es una certificación de defensoras digitales en la que aprendimos muchísimo porque necesitábamos eh, justo debatir estos temas de violencia digital, tener unos principios rectores que son esenciales en nuestro movimiento y que es válido poner sobre debate distintos temas. Y bueno, más allá de aprender qué es violencia digital y teorizar, es también generar estos debates para poder tener una postura crítica como movimiento feminista. Y eso es algo que agradezco bastante porque aprendo muchísimo de otras compañeras. Y bueno, pero regresando un poco a este conjunto de reformas que habíamos creado en un principio, fue para justo visibilizar la violencia digital, reconocerla y sancionarla. En ese entonces, pues todavía era bastante difícil para nosotras entrar a los congresos porque nadie nos conocía, nadie sabía qué onda con el caso de Olimpia, con Olimpia Coral, con el conjunto de reformas, con la violencia digital en general. Y la verdad es que optamos por estrategias que no se hubieran dado si no hubiésemos tenido esa constancia en la movilización en redes sociales, movilización en, en espacios físicos, ¿no? Afuera de los congresos, en las calles, jornadas informativas en las calles. Armábamos también estos tendederos digitales en las calles en donde visibilizábamos casos de violencia digital, pero también informábamos sobre qué es este tipo de violencias. Entonces es algo que es muy bonito reconocer el trabajo de mis compañeras. Cuando nosotras llegamos, encontramos un panorama de normalización. Este, no sé si ustedes recuerdan comerciales en la TV o en los medios de comunicación que hablaban como si nada, ¿no? Estaba el video de Paris Hilton, el video de las Kardashian, el comercial de Doritos, que si tienen la oportunidad, búsquenla. En YouTube está como Dime Vaquero, las cosas chidas pasan, rólalas, así se llama, las cosas chidas, rólalas. Es un comercial de Doritos que si lo pasaran hoy en día, estuvieran en serios problemas, estarían ahora sí que una empresa funada, pero es el trabajo que también hemos hecho, el de construir esa visión de la cosificación de nuestros cuerpos, de la hipersexualización, de la normalización que se ejerce violentamente, de esa percepción que se tiene del cuerpo y objetivización de las mujeres, ¿no? Todo eso lo hemos ido deconstruyendo y bueno, pues para dejarlos un poco con este interés en la historia de este movimiento, vamos a ir un corte, vamos a tener una pequeña cápsula sobre qué es la Ley Olimpia, por si no escucharon el episodio pasado. Y pues les recomendamos escuchar también los episodios en la cuenta de CIMAC Radio, en Spotify y en SoundCloud. Y también que sigan las redes sociales de Violeta Radio en Instagram como Violeta Radio-106.1 FM, en Twitter como Violeta Radio-FM y en Facebook como Violeta Radio, y pues también visitar la página de violetaradio.org. Ahorita volvemos para seguirles contando más de esta historia. La nube violeta.
La Ley Olimpia es un movimiento político feminista que busca que las mujeres estemos seguras también en Internet. Surgió a partir del caso de la activista Olimpia Coral Melo, nombrada en 2022 en la lista de las mujeres más influyentes del mundo por la revista Times y entre las 100 mujeres más poderosas de México de la revista Forbes. Su historia como sobreviviente de violencia sexual digital inspiró a otras mujeres a alzar la voz y hacer frente a una violencia que hasta entonces no era reconocida por el Estado. En el sistema patriarcal lo que no se nombra no existe, así que la lucha comenzó por reconocer y sancionar la violencia digital a través de un conjunto de reformas nombradas Ley Olimpia como parte del proceso de resignificación de la historia de Olimpia y todas las víctimas. Esta iniciativa reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para reconocer y sancionar la violencia digital a nivel estatal y federal. Por ende, actualmente ya puedes denunciar ante el Ministerio Público a quien video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima, elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual sin tu consentimiento, aprobación o autorización. Es importante recalcar que la Ley Olimpia solo aplica para personas mayores de edad y debe haber de por medio contenido íntimo sexual que dañe la dignidad e integridad de la víctima. A nivel federal el delito se llama violación a la intimidad sexual, pero puede variar el nombre de acuerdo al Código Penal de tu estado, así como los años de sentencia que van desde los 3 a los 8 años de prisión. Y puede agravarse hasta 12 años si la víctima es una persona con discapacidad o bien si la persona agresora es servidor público, tiene una relación de concubinato o relación sentimental, así como cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo, cuando se haga con fines lucrativos o cuando la víctima atente contra su propia vida a consecuencia de este delito. Que te graben sin consentimiento o compartan el pack ahora es un delito. Nuestros cuerpos desnudos no son para tu diversión en Internet. No seas cómplice. Rompe la cadena y no compartas contenidos sexuales sin consentimiento. Ni porno ni venganza, la Ley Olimpia avanza. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en la Nube Violeta. Gracias a CIMAC Radio por el espacio y poder darle voz a este movimiento también, porque como les contaba, regresando en lo que me había quedado, pues nos costó mucho hacer fue un proceso largo de ese cambio de perspectiva en la población en general. O sea, antes o sea, hace unos años, 2016, o sea, no tiene como tanto tiempo, pero hace unos años todavía hablabas de violencia digital y era como muy minimizado, era muy normalizado y era como que algo, pues casi que normal, ¿no? O sea, lo veíamos en los medios de comunicación, en todas partes, ¿no? Pero hoy en día, al menos, está en el colectivo social el pensamiento de, bueno, compartir el pack está mal, o grabar a una persona sin su consentimiento es también un delito, ¿no? Entonces, ahora sí que ya está como en el radar de las personas el pensar esta conducta está mal. Entonces, no en todas, falta mucho por hacer, por supuesto, pero al menos existen estas percepciones, ¿no? Mucho también es porque insistimos bastante. Muchas de nosotras somos periodistas también, entonces pues entre que contactos de periodistas, entre hacer notas periodísticas, boletines, etcétera, ahora sí que fuimos presionando a los medios de comunicación para que cambiaran también su narrativa. Hoy en día hay programas en tipo Rosa de Guadalupe, no sé si sigue existiendo lo que callamos las mujeres en TV Azteca, pero hay capítulos que hablan de violencia digital y tal cual de la Ley Olimpia. Pero pues todo eso fue un proceso bien largo, o sea, este movimiento lleva más de 10 años, ha sido una larga historia, un proceso bastante largo, pero no ha sido aburrido para nada, han sido historias, han sido risas, han sido estrategias, han sido trabajo, han sido, le decimos nosotras, nuevas aventuras, ¿no? Pero
es importante reconocer la lucha de todas, de este movimiento de las mujeres que están en los estados. Cada estado tiene su historia y haciendo un paréntesis, quiero hacer un comercial para mis compañeras y amigas, hermanas del Frente Nacional para la Sororidad. Ellas están transmitiendo en su cuenta de Instagram, que es @leyolimpia_latam, cada jueves a las 7 de la noche, una entrevista con morritas de los estados que estuvieron en el proceso de aprobación de Ley Olimpia. Entonces, cada historia tiene un nuevo suceso del cual nosotros le llamamos histórico y cada una tiene sus procesos. En Campeche se hizo tal cual, firma por firma. En otros estados se querían robar la reforma, otros diputados, algunos otros se colgaban, como todo esto de repente, pues, queramos o no, en la arena política en el que se mueven los diputados y diputadas, tiene que haber un reconocimiento y toda esta jerga política que le llamamos, no falta, ¿no? No faltan personajes que se quieren adueñar de la ley, que quieren incluso reformar nuestra propuesta, que no quiere decir que sea la perfecta, pero quieren aprobar otro tipo de cosas que con otros términos que incluso estigmatizan más a las víctimas. Entonces, pues, todas ellas tienen una historia que contar, entonces les recomiendo escuchar ese espacio en Instagram. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, todo ha sido una constante lucha. Muchas de nosotras hemos teorizado, hemos replanteado nuestros propios supuestos, gracias a lo que mencionaba al principio del programa, que es justo aprender de las otras, tener este espacio de debate que hemos armado. Realmente considero que hoy en día tenemos un espacio seguro de poder debatir, pues, todo en torno a nuestras inquietudes y sobre todo sobre el futuro, ¿no? Ahorita está muy en boga todo esto de la inteligencia artificial y por supuesto que todo el tiempo nos estamos cuestionando, ¿no? Todas las empresas, cómo los robots se hacen a semejanza también de las mujeres y perpetúan la violencia de género en la vida real, pero ahora en los espacios digitales, ¿no? Hay un montón de cosas que teorizar de esto y por ello también les recomiendo leer los textos de Olimpia Coral que está sacando y publicando en sus redes sociales y también en el Frente Nacional para la Sororidad. Tenemos investigaciones también ahí. En 2022 hicimos un primer informe de violencia digital. Está por publicarse también otra de nuestras investigaciones. Y bueno, que justo con esto intentamos también no nada más reformar las leyes, sino que haya toda una teoría detrás, una postura política como nosotras también tenemos que posicionarnos como movimiento feminista y con nuestros propios términos, ¿no? Muchas de las cosas que ustedes escuchan en las noticias, como por ejemplo hay algo muy que siempre lo ponen cuando hacen algún podcast sobre Ley Olimpia o alguna entrevista en los noticieros, es lo virtual es real, ¿no? Y ese hashtag se volvió viral y es algo que tenemos que decir. Todos nuestros hashtags, todas nuestras frases tienen una teorización y llevaron un espacio de debate previo para poder decir si el Internet es patriarcal, el algoritmo es patriarcal, lo virtual es real, no es porno, es venganza, ¿no? No es porno ni venganza, perdón, porque aquí hay un importante paréntesis que quiero hacer. Nosotros decimos que por ejemplo, en Estados Unidos se le llama porno venganza o revenge porn. Así es conocido mundialmente como este tipo de difusión de contenidos íntimos o violación a la intimidad como está en el Código Penal, pero en realidad creemos que no es porno porque es un poco justificar las empresas pornográficas y las empresas que detrás de todo esto siempre van a estar CEOs que son hombres, que son dueños del Internet. ¿Cuántas CEOs hemos visto que hay mujeres en el mundo, no? Son escasas. Entonces todo esto está hecho con esa visión, ¿no? De este sistema que es el sistema patriarcal y bueno, pues la pornografía pertenece
a esa gama de empresas poderosas que perpetúan la violencia y la cosificación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, nosotras no le llamamos páginas de pornografía, sino mercados de explotación sexual digital y con base en ello creemos que por esa razón no es porno, porque sería un poco abonar a esa industria que estigmatiza, que violenta, que objetiviza. Y por el otro lado no es venganza porque eso implicaría que la víctima tuvo que haber hecho algo para que su agresor tomara venganza. Es un poco culparla de alguna manera o revictimizarla de alguna manera. Entonces, por eso creemos que esa visión y esa postura del revenge porn no es correcta. Nosotros le llamamos mercados de explotación sexual digital y pues, pues en sí, detrás de esto hay un montón de teorías más. Este, siempre hemos estado aprendiendo entre todas y así es como hemos surgido como un movimiento feminista, ¿no? Empezamos en los estados, empezamos en Puebla, luego en Ciudad de México, de repente ya estábamos la reforma en Baja California, en Chiapas, en Guerrero, que también fue una historia pues bastante compleja, en Coahuila también, en Durango, en Tamaulipas, en Veracruz. La verdad es que cada una tiene una historia bastante random que esperamos algún día poder contar todas, pero sí ha sido una lucha bastante interesante, ¿no? Todas las que estamos ahí, las periodistas tratan de justo cambiar la narrativa, ¿no? Las abogadas se abocan más en tema de técnicas legislativas, ¿no? En cuáles son los verbos. Cada verbo rector de la ley Olimpia es un caso de una víctima de violencia digital. Las trabajadoras sociales también incursionando también en los ámbitos comunitarios, en los ámbitos escolares, ¿no? En fin, hay un montón, también tenemos equipo de voluntariado, las psicólogas que dan todas sus conocimientos para poder dar esa contención que tanto necesitan las sobrevivientes cuando se enteran de que su contenido está en internet o que las grabaron sin consentimiento. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos con nuestra invitada para que nos platique un poco sobre esta visión que tenemos. Y no se olviden de visitar otros capítulos anteriores en la cuenta de CIMAC Radio en Spotify. También visitar la página de violetaradio.org. Estamos en CDMX transmitiendo en vivo cada jueves, cada 15 días a las 9 de la mañana en el 106.1 FM y pues nos pueden visitar también en Facebook como Violeta Radio, en Twitter también y en Instagram como Violeta Radio-106.1 FM y también invitarlos a visitar la página del Frente Nacional para la Sororidad y de la Red Mexicana de Prevención a la Violencia, en donde también tenemos bastante información sobre temas digitales. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La nube violeta. La violencia sexual digital es un tipo de violencia de género que ocurre en el ámbito digital y está relacionada con el ejercicio de la sexualidad a través de las tecnologías. La violencia sexual digital se caracteriza por ciertas particularidades que no se dan en la vida real, entre ellas, la viralización en segundos a cualquier parte del mundo, el anonimato detrás de los perfiles agresores, la creación de identidades falsas y los contenidos simulados, editados o generados con inteligencia artificial con el fin de perjudicar a alguien. El Frente Nacional para la Sororidad ha detectado 10 formas de violencia sexual digital que comúnmente afectan en mayor proporción a las mujeres y niñas. Estas son: la difusión de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona aludida en el material digital. La producción no consentida de material íntimo sexual como grabar o fotografiar partes íntimas sin el consentimiento de la otra persona. Esta conducta puede suceder en espacios privados y públicos. La elaboración de deepfakes, que son imágenes o videos sexuales haciendo uso de inteligencia artificial con la identidad de alguien más sin que ésta haya dado su autorización. El robo o usurpación de la identidad con fines de explotación sexual, es decir, usar la identidad de otra persona para difundir o vender contenido sexual en Internet.
Acoso sexual digital, en donde se pueden enviar mensajes con fotografías sexuales o mensajes obscenos o lascivos sin que sean solicitados y pueden estar acompañados de amenazas. El grooming es el proceso en el que se establecer un vínculo de confianza entre una persona adulta que finge su identidad virtual para establecer una relación con un menor de edad. A través de la manipulación y las mentiras pueden ocurrir actos que ponen en riesgo la integridad, seguridad e intimidad sexual de las niñas, niños y adolescentes. La extorsión se da a través de amenazas de difusión de contenido íntimo de una persona a cambio de dinero, más material íntimo, encuentros sexuales virtuales o reales, etc. Las amenazas se ejercen a través de la manipulación, control u obligación de una persona para realizar determinadas conductas para no difundir su contenido sexual íntimo. Se busca ejercer control sobre sus acciones y se ejercen amenazas sobre la difusión del contenido sexual e incluso amenazas de ataques sexuales físicos. El acecho es la persecución y vigilancia permanente a través de redes y dispositivos digitales con el fin de coartar la libertad de alguien y ejercer control sobre sus acciones. El ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados a través de catálogos de prostitución en línea, servicios sexuales y venta de contenido íntimo de otras personas sin su consentimiento y pueden ir acompañados de los datos personales de la víctima. Y bueno, estamos de regreso. Como les comentábamos, este episodio es sobre la lucha contra la violencia digital, que en México tuvo demasiado auge a partir de un caso muy conocido que para nosotras pues representa toda una historia importante, que es la de Olimpia Coral, y que gracias a ella también se unieron otras víctimas de violencia digital, otras sobrevivientes, otras activistas, otras mujeres que querían hacer algo en torno a este tipo de violencia. Entonces, pues, es muy importante reconocer la lucha de las mujeres contra la violencia digital, porque en otros países no he escuchado o no se ha visto como un movimiento tal cual desde el feminismo que vaya en contra pues de la violencia que viven las mujeres en los espacios digitales. Y para ello hoy tenemos a una gran invitada que es Paulina Cepeda. Ella es integrante del Frente Nacional para la Sororidad y ha tenido un papel muy importante en este proceso de lucha. Ella es activista por los derechos humanos de las mujeres, es egresada de la licenciatura de Sociología de la UNAM, es asesora legislativa del Frente Nacional para la Sororidad, productora del colectivo artístico Proyecto 21 y representante estatal de Red Viral Ciudad de México. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de estudios de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México. Y bueno, en 2017 ella fue reconocida como una de las 60 mujeres jóvenes más destacadas de México por la ONU Mujeres y participó en la primera generación del foro Women in Evolution. Ha impartido pláticas, conferencias, talleres y capacitaciones en todo el país como parte de proyectos de los distintos tipos y niveles de prevención social y atención de violencia. Y en 2015 fue seleccionada por ELIGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, para la campaña Ellas Transforman a la Historia, como reconocimiento a su trabajo como mujer joven en favor de los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, Pau. Muchísimas gracias, Chabelita, por la invitación. Bueno, pues estamos muy contentas de que estés aquí, justo porque tú eres un pilar importante en la lucha. Siempre hemos admirado tu trabajo, también desde el Frente Nacional para la Sororidad, y nos gustaría que en esta ocasión nos comentaras como más hacia cómo fue para ti vivir este proceso de la Ley Olimpia, porque estamos en Ciudad de México. Aquí todos los procesos, cabe decir que en los estados fueron dándose de diferente manera, pero en Ciudad de México hubo historias bastante complejas, fue todo un proceso muy complejo y a ti te tocó vivirlo desde adentro. ¿Cómo lo viviste? Porque tú estabas en ese entonces en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, pues yo en ese momento me encontraba como asesora de un legislador y previamente a presentarla con este legislador, pues habíamos tenido ya 3 intentos previos a
de proponer nuestras reformas. Sin embargo, pues los tiempos y las personas legisladoras pues no nos dieron la oportunidad. Se habían pasado los tiempos del proceso legislativo para dictaminar, y pues fue cuando yo propongo, ¿no? Yo había aceptado a las personas con las que anteriormente habíamos presentado la iniciativa, porque consideramos que en ese momento pues eran el vehículo adecuado para darle seguimiento. Sin embargo, pues no pasó así, y es que yo propongo en ese momento pues presentarla con este legislador que aprendimos a leer políticamente el Congreso, y tenía en ese momento el poder político de hacer que avanzaran nuestras reformas. Entonces, pues justo al tener este espacio, pues podía mirar todo el tema de grilla partidista y al interior del propio partido del que era este legislador, y que pues era obstaculizar pues las reformas, ¿no? Se argumentaba que era un tema de técnica legislativa, que era, o sea, muchos pretextos, y que pues al final pues teníamos la razón, y fue a través de la pelea, ¿no? Porque es muy importante decir que a las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad pues se nos excluía de las mesas de diálogo, de los debates, y que pues justo yo me enteraba por ser asesora, por compañeras y compañeros que pues acompañaban nuestra lucha, pues me avisaban, oye, van a dictaminar, van a hacer sesión, van a hacer mesa de trabajo. Entonces pues todo siempre fue muy apretado de los tiempos para avisarles, ¿no? De, oigan, va a haber una mesa de trabajo. Que directamente no te avisaban, no les avisaban a las compañeras, ¿no? Sí. O sea, del frente se supone que sí debería, ¿no? Haber como un aviso de al menos una mesa de trabajo o de diálogo, o no sé, en este proceso de dictaminación, que pues tú conoces más bien esos procesos, y que sí era como deber de las personas dentro del Congreso que pudieran pues hacer algo, ¿no? Y que les avisaban ya muy tardíamente, siendo que el proceso sí debía como que integrar al menos esa visión de todas nosotras, ¿no? Claro, y además decir que en el Congreso había, si mal no recuerdo, 11 iniciativas. Entonces también ese era el argumento. Esas iniciativas era un copia y pega de las reformas conocidas como Ley Olimpia, solo le quitaban alguna palabra o le ponían alguna otra cosa, algún otro verbo, y pues con eso consideraban que pues ya era otra reforma, ¿no? Eso también es importante, porque había una resistencia a reconocer y nombrar nuestras reformas como Ley Olimpia. Esa fue, o sea, aquí es donde se empieza a nombrar las reformas como Ley Olimpia, a raíz de una compañera reportera que así le nombra, y que pues eso fue también como la cerecita en el pastel de obstaculizar, ¿no? O sea, nosotras tuvimos que hacer pues manifestaciones, tomamos el Congreso, tomamos jefatura de gobierno, es hasta que también nos buscan de jefatura de gobierno para cuestionarnos pues qué estaba pasando, porque nosotras ya estábamos desquiciando la ciudad con las tomas o los cierres, y pues no entendían, porque dentro de la opinión pública pues había una postura a favor de la Ley Olimpia, ¿no? Ya habíamos logrado para ese entonces la aprobación en 14 entidades, entonces pues era lógico, parecía muy obvio que pues la Ciudad de México también avanzara en esa aprobación, pero no fue así. Entonces pues nos contactan de jefatura de gobierno para decirnos que por qué estábamos tan enloquecidas, y fue que pues empezamos a contar pues todas las obstrucciones, las obstaculización que teníamos por parte de la propia presidenta de la Comisión de Género del Congreso de la Ciudad de México. O sea, era un tema directo, ¿no? Sí. Porque también su problema era de no llamarle Ley Olimpia, o sea, ese era su gran conflicto. Entonces, nos recibieron en jefatura de gobierno, ¿no? La entonces fiscal
la jefa de gobierno, el consejero jurídico, para que supieran, porque nosotros ya teníamos como los argumentos tanto de técnica legislativa y que pues era válida y era nuestro reclamo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la Ciudad de México, que se supone, ¿no? Hay esta visión de que va en avanzada en los derechos humanos de las mujeres, pues está oponiendo tanta resistencia a nuestras reformas? Sí. Entonces, pues fue muchísimo tiempo, tardamos como 1 año en toda la discusión hasta que nos recibieron, y que entonces también es importante decir que la jefa de gobierno nos dice, bueno, si no la aprueban los legisladores, yo la propongo, ¿no? O sea, ella tiene esta posibilidad. Entonces, pues ahí para nosotros fue un gran alivio porque lloramos mucho. O sea, yo pienso que Ciudad de México fue de los lugares más complejos, más por un tema político, porque algo que aprendimos o que hemos aprendido también en esta lucha es cómo funcionan los congresos, y que a pesar de que dicen que pues son las casas del pueblo y que son nuestros representantes y todo, pues eso está muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, pues aprendimos a leer, aprendimos a ver cómo se conforman los grupos parlamentarios, los partidos políticos, la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, todo, para saber a qué puertas teníamos que tocar para que avanzara, ¿no? Entonces, pues eso fue muy importante. También es muy importante decir que en Ciudad de México es la primera vez, ¿no?, que cuando se aprueba la reforma, la entonces presidenta de la mesa directiva, ¿no?, en un acto de justicia, porque le pedimos que así lo hiciera, cuando se aprueba, ¿no? O sea, cuando se aprueba una reforma, dicen, bueno, se aprueba por unanimidad o por tantos votos, la reforma, el artículo tal de la ley y todo el choro, ¿no? Entonces, ella pues nombra así, ¿no? Se aprueba la ley Olimpia. Y entonces, pues nosotros enloquecemos ahí en el Congreso. Y también mencionarles que sentimos esa diferencia. Cuando empezamos nos trataban muy mal, o sea, no nos dejaban pasar, ¿no? A mí, aún siendo asesora de un legislador importante, me trataban distinto cuando iba con mis compañeros del Frente Nacional a que cuando iba sola, normal, ¿no? A trabajar. Entonces, cuando pues nos reciben en jefatura, todo el mundo nos empieza a tratar diferente, ¿no? O sea, nos dejan pasar, no nos hacen que nos revisan las mochilas y todo esto que pasaba, que ahora lo contamos y nos reímos un poco, pero pues es violencia institucional, todo este proceso que vivimos en Ciudad de México, desde las y los legisladores, ¿no?, que no querían reconocer o querían por cambiar una coma decir que era su reforma y que no nombrarla. Entonces, pues sí fue mucha pelea, incluso con la propia Olimpia, que ella en su momento temía que se le llamara así porque todavía no tenía esta fortaleza que ahora tiene para decir, no, pues sí soy Olimpia, ¿no?, la de la ley Olimpia. Entonces, pues hubo muchos logros en esa lucha. No solo fue la aprobación, siempre hemos dicho que pues la ley Olimpia es una causa, que es una lucha constante y que pues nuestro objetivo no es solo la aprobación de las reformas, sino la erradicación de la violencia digital. Y que pues esa es la tarea en la que estamos, llevamos ya casi 10 años, ¿no? Nosotros hicimos nuestro primer tendedero de agresores un 25 de noviembre de hace aproximadamente 10 años, y pues todo el mundo nos decía que estábamos locas, ¿no? Entonces ahora ya vamos avanzando y pues todavía nos falta un camino, porque así como avanzamos nosotras, avanza la violencia digital. Sí, incluso hasta más rápido, ¿no? Es ahora con la inteligencia artificial. Y pues nos da gusto que nos cuentes todas estas historias, porque pareciera que es fácil, pero detrás de todo esos procesos hay mucha fortaleza también de las compañeras y mucha estrategia. Pues también, ¿no? El que muchas de nosotras no somos parte de los estudios de derecho legislativos o de este ámbito, pues que aún así
nos aventamos como a conocer como todo este mundo y pues nos da gusto que pues ahora que ya se aprobó a nivel nacional, pues todavía hay más que contar, ¿no? Hemos tenido a chicas de Michoacán aquí y nos han contado también sus historias cardíacas en sus estados y pues bueno, nos da gusto que en Ciudad de México pues nos hayas contado tú que estuviste en todo este proceso y justo dentro del ámbito legislativo. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte, ahorita regresamos, vamos a seguir conociendo más la historia de la lucha contra la violencia digital. Les mencionamos las redes sociales por donde nos pueden escuchar. Estamos en Facebook como Violeta Radio, en Twitter como Violeta Radio-FM, en Instagram como Violeta Radio-106.fm. Y pues nos pueden escuchar en vivo a través del 106.1 FM a las 9 de la mañana cada 15 días y en la página violetaradio.org. Y pueden encontrar capítulos pasados en nuestras cuentas de Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. En un momento regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues regresamos aquí a una entrevista bastante nutrida con Paulina Cepeda. Ella es integrante del Frente Nacional para la Sororidad, a quien agradecemos mucho el día de hoy que esté con nosotras. Y pues estábamos hablando justamente de el proceso de aprobación de Ley Olimpia y el movimiento tal cual de Ley Olimpia, que como decíamos, no nada más es un conjunto de reformas, sino también un movimiento, ¿no? Y cabe decir que en el proceso que platicábamos anteriormente, Paulina nos comentaba que fue muy difícil el proceso en Ciudad de México. Aún así, ya había 14 estados que la habían aprobado, por ahí de 2019, que fue cuando se presentó en la Ciudad de México, pero antes de 2019 ya había habido otras 2 veces que se había puesto en el Congreso. Se había desechado porque hay un periodo, ¿no? Que si no se aprueba en ese tiempo, pues ahora sí que se mete al congelador. Entonces eso había pasado 2 veces. Esta fue en 2019, fue la tercera, como dicen, la tercera es la vencida, ya después de mucho, pero pues sí se logró, ¿no? Y más que eso, el que lo nombren como Ley Olimpia no es que sea un acto más egoísta de querer llamarle así, sino como bien decía Paulina, es como una reivindicación también de una sobreviviente de violencia digital como fue Olimpia Coral, y que ahora es nombrada una de las mujeres más poderosas en el mundo, ¿no? Y pues bueno, estamos muy interesadas también en ese proceso, ¿no? No es que sea Ley Olimpia la panacea, han habido muchísimos debates, y creo que siempre hemos estado del lado más crítico también nosotras y también el Frente Nacional para la Sororidad, en saber reconocer que está mal, que está bien, y con base en ello, pues sí agradecemos mucho a las y los legisladores que en vez de poderle llamar como ley otro nombre, pues sí, llamarla como el conjunto de reformas, pues es tal cual Ley Olimpia, ¿no? Entonces eso reconoce mucho todo el trabajo de las compañeras, y que hoy en día no nada más están en Ciudad de México, sino que ahora están en otros países, ¿no? Y a nivel nacional. Pau, ¿tú nos puedes contar un poco de qué se está haciendo en Latinoamérica, en otros países? ¿Has tenido contacto con algunas personas de otros congresos? Pues sí, decir esto que les contamos, de manera paralela que se estaba aprobando Ley Olimpia en Ciudad de México, estábamos preparando el tema a nivel nacional y en muchos otros congresos, y así no la pasamos. O sea, nunca lo planeamos o nunca fue así de, no, primero este estado, no, sino que fue saliendo a raíz de encontrar a compañeras principalmente sobrevivientes de violencia digital
que miraban lo que estábamos haciendo y que nos contactaban para decirnos, oigan, queremos eso en nuestros estados. Entonces, así como pasó en otros estados, así ha pasado en otros países del mundo, ya no solo de América Latina, sino que hay sobrevivientes de violencia digital en todo el mundo, porque pues ese es el gran problema de la violencia digital, que no hay un límite en territorio, sino que esto pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, justo con las fotografías o los videos que se han difundido hemos identificado que pudiéramos pensar que es en nuestro lugar de origen, que es en nuestro estado, pero pues no, eso se reproduce a nivel mundial. Entonces, pues la lucha que hemos dado en otros países de América Latina, primero tuvimos contacto con compañeras de Argentina, que ahí también tuvimos que ser muy estratégicas porque mirábamos el tema electoral. Ya mirábamos que había una posibilidad de que este personaje que ahora dirige ese país fue el único voto que tuvimos en contra en el Congreso de Argentina. Justo mirábamos que iba a ser un obstáculo avanzar y tuvimos que meterle mucha presión a Argentina. Yo creo que salió en 2 años y eso fue muy rápido. Entonces fue justo midiendo las fuerzas, contactando a legisladoras, a legisladores. Ahí hay un caso emblemático y es por el que también inicia ahí el tema de Belén San Román, una mujer joven que perdió la vida justo por violencia digital, y hay compañeras, ¿no? Camila, Flor, Eliana, sobrevivientes de violencia digital, que pues nos contactan para sumar esfuerzos y lograr la aprobación ahí también de manera separada. Y si ustedes saben, Ley Olimpia son 2 reformas: reconocer el ámbito digital como un ámbito más donde las mujeres vivimos violencia por ser mujeres, y la tipificación de los delitos contra la intimidad sexual. En Argentina hemos avanzado con el tema de reconocer la violencia digital. Actualmente estamos peleando con muchos más obstáculos que cuando logramos esta primera reforma, pero pues está dando la batalla. También hemos tenido contacto con compañeras de Panamá. Ahí fue el tribunal electoral, me parece, porque hay temas de candidatas y candidatos que fueron o que vivieron un tema de violencia digital, por el que me contactan para hacer el enlace y hacer la propuesta legislativa, ¿no? Entonces también se está trabajando en Bolivia, en Perú, en Uruguay, y pues hemos hecho un análisis de las legislaciones que tiene cada país, porque son diferentes, los procesos son similares, pero pues cada uno tiene que llevarse de manera diferenciada. Y pues actualmente también con la participación tanto de Olimpia como de Marce ya en organismos internacionales, pues es esta pelea de un tratado internacional que logremos hacer, ¿no? Y que pues nosotros siempre hemos querido que esto pase, para obligar a los estados miembros a vigilar estos procesos, ¿no? O sea, hemos encontrado una cantidad de excusas para no legislar que pues nos parecen alarmantes, porque la violencia digital aumenta, ¿no? Hay ahorita o desde el año pasado, hace un par de años, que se habla de violencia facilitada por las tecnologías. Nosotras hemos dado el debate para decir que es un término incorrecto y que la ley modelo debe de ser Ley Olimpia, reconociendo el espacio digital como un espacio donde se vive violencia. Y pues también con el avance de la inteligencia artificial, pues nosotras ya hemos mirado, o este es nuestro discurso desde ya hace algunos años, que mientras el algoritmo sea patriarcal y mientras el uso de las tecnologías y nuestra vida desarrollándose en los espacios digitales pues tenga este centro de un capitalismo que
gana dinero por violentar a las mujeres en los espacios digitales, pues va a ser muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, pues por eso pensamos, estamos trabajando para que esto sea posible, debatiendo en estos escenarios para que sepan, ¿no?, que ya hay una experiencia desde México, desde América Latina, y que pues si bien hay muchos retos, porque también lo sabemos, ¿no? O sea, los procesos de procuración y de impartición de justicia son complicados, ¿no? O sea, al final no es solo como que se apruebe la ley y ya todo cambie, no, o sea, hay muchas cosas que hacer con las instituciones que tienen la obligación de hacerlo, y pues nosotras damos la batalla en esos lugares también, ¿no? En las fiscalías, en los ministerios públicos, en las policías de investigación, en la Guardia Nacional, o sea, en todos lados hemos tocado las puertas para sensibilizar primero, o sea, que es un tema importante, la seguridad de las personas, ¿no? La educación digital, la seguridad digital, los procesos de autonomía también que debemos de tener en nuestros espacios digitales, y pues que con este avance, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos pisando los talones a todos estos tipos de violencia que se viven en los espacios digitales, y que pues aún nos queda mucho por hacer como sociedad, como usuarios, como personas que habitamos el Internet, y que pues las mismas violencias que se viven en el espacio físico pues, se están trasladando a estos espacios digitales. Entonces pues debemos de poner un límite, debemos de poner un alto. Las principales víctimas son niñas y mujeres, y pues justo es por eso nuestro trabajo y nuestra lucha. Sí, pues es bastante todo lo que se hace en el Frente Nacional para la Sororidad. Algunas compañeras están justo en estas reuniones internacionales, ya sea en espacios virtuales o en espacios físicos. Algunas otras compañeras están en los ministerios públicos acompañando a las víctimas. Algunas otras están haciendo incidencia con las fiscalías, con estas instituciones como la Guardia Nacional, como otras alianzas con policías cibernéticas. Entonces, pues realmente se está haciendo bastante, y me quedaba pues una pequeña duda ahorita que mencionabas. Se hablaba en algunos espacios internacionales, se habla de una ley modelo, pero también se habla de un tratado internacional. ¿Cuál es qué sería lo más viable y cuáles son esos obstáculos para que en cualquiera de los dos casos se reconozcan nuestros conceptos, nuestra teorización que hemos hecho en todos estos años? Pues yo pienso, son niveles diferentes, ¿no? O sea, nosotros necesitamos el tratado internacional, pero a su vez, ¿cómo van a ejecutar este tratado internacional, ¿no? O sea, no es nada más aprobarlo o suscribirlo y ya, ¿no? O sea, debe de haber mecanismos para hacerlo, y para eso se necesita la ley modelo. Nosotras decimos que la ley Olimpia debe ser la ley modelo en contra de la violencia digital, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Obviamente hay circunstancias diferentes en cada país, pero o sea, cada verbo rector de ley Olimpia es un caso, ¿no? O sea, es algo que pasó, es algo que existe, es algo que se vive en Internet. Entonces, se ha mejorado muchísimo. También deben de saber que no todas las reformas es el mismo texto. Cuando nosotras iniciamos justo en Puebla, no es el mismo texto que quedó en Ciudad de México ni en el que quedó a nivel nacional, ¿no? Incluso hemos dicho nosotras que tenemos que reformar esas reformas. Sí, pero claro, pues ese es el reto, ¿no? Que los países sepan, reconozcan que esto pasa, y que pues el gran reto pues es este capitalismo que obtiene ganancias. O sea, desde lo que yo pienso, desde lo que hemos discutido con las compañeras, este gran problema pues tiene ese origen económico de violencia contra las mujeres, como muchas otras violencias que vivimos las mujeres, pues que perpetúan este sistema económico de explotación, de violencia sexual contra las mujeres. Entonces, en esto se sostiene, hay mucho que hacer, y pues eso es por lo que estamos peleando actualmente.
Pues muchas gracias, Paulina. La verdad es que sí, es muchísimo lo que se hace desde la lucha, y cabe decir que muchas de estas activistas tienen distintos trabajos, tienen distintas aptitudes, distintas profesiones, y muchas de ellas son sobrevivientes de violencia digital. Y toda esta diversidad de mujeres conformamos la lucha contra la violencia digital. Y pues bueno, agradecemos el espacio a CIMAC Radio. Bueno, muchas gracias, Pau. Nos vemos en un siguiente episodio, y pues gracias por a toda la audiencia que nos ha escuchado y que nos ha acompañado en estos capítulos. Estamos preparando nuevos temas, y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos, y también invitarles a seguir el Frente Nacional para la Sororidad y en Twitter e Instagram, Ley Olimpia Latam, para que estén pendientes del trabajo que hacemos. CIMAC Radio presentó La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas.